Lo dije hace un par de semanas, no sé si este mes de octubre o el mes de noviembre, cumplo 30 años en mi caminar de conocer y de seguir a Cristo, y la verdad es que veo pasar el tiempo, veo hacia atrás y Dios ha sido tan fiel, tan bueno. He tenido tantos tropiezos, he tenido tantas temporadas de debilidad y de fragilidad en mi vida, como precisamente dice la canción, pero el amor de Dios, el gozo de Dios sobre mí me abruma, me cautiva. Estaba dando una clase en la mañana a Michelle, que ella está comenzando en la fe en Cristo, y estábamos orando. Yo lo estaba compartiendo el Evangelio de Jesús. Yo estaba tan conmovido, con lágrimas en mis ojos junto con ella, porque no me cabe. Han pasado 30 años y no me cabe que alguien tan frágil, tan pobre, sin esperanza, oyera el Evangelio de Jesús y cautivara mi vida, y lo sigue cautivando y me sigue conmoviendo. Oír el mensaje y hablarlo y comunicarlo a otros me sigue derritiendo de verdad, porque nunca llegamos a saber o a tener tanto conocimiento de Dios o de la Biblia como para endurecerte y hacerte indiferente y dejar de estar cautivado por la obra de Cristo a tu favor. Nunca, nunca, nunca. Y gracias, Michelle, por abrir tu corazón al Evangelio y verla a ella decir: ok, ya lo entendí, ok, ya lo vi, me cautivó. Me conmovió, porque hace 30 años yo sentado allá atrás me pasó exactamente lo mismo. Y es asombroso Jesús. Él sigue brillando, Él sigue siendo asombroso para mí, y ojalá que también para usted. Quiero que me acompañe al libro de Marcos capítulo 1, por favor. Si me pueden poner el pasaje en la pantalla. Versículos 14 y 15. Jesús dijo, dice la Escritura, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Dejen ahí el versículo. Me parece sumamente significativo que la Biblia no omite los episodios oscuros y difíciles que hombres, que seres humanos que siguieron a Jesús pasaron. Y dice, después de que Juan el Bautista fue encarcelado, gente que sentía dolor, gente que fielmente seguía a Dios, sufrió cárcel, sufrió dolor, y después Juan fue decapitado por la autoridad romana. Me encanta, porque esa es la realidad y ese es el piso donde pisamos los que seguimos a Cristo. No es una irrealidad ausente, excluida de dolor o quebranto en la vida. Los que seguimos a Cristo experimentamos estas cosas, y aunque no necesariamente cárcel, no necesariamente una decapitación, pero sí temporadas donde no explicas cosas, donde no tienes explicación, donde te es difícil a veces querer continuar. Pero esa es la realidad de los que seguimos a Cristo, y la Biblia no lo esconde. La Biblia lo pone en este pequeño versículo, como en muchas otras vidas, en muchas otras ocasiones, donde gente que seguía a Jesús honestamente y apasionadamente vivió días difíciles y complicados. Y la Biblia no lo esconde, porque cristianismo no es todo belleza. No todo es color de rosa, no todo es, uy, qué padre, qué hermoso, y todo mejora, y nunca deja de parar esa mejora. No es así. La vida del que sigue a Cristo tiene episodios a veces difíciles. Y dice, y entonces después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de el reino de Dios, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sabes que Jesús le pidió a la gente que cambiara su manera de pensar, no que dejara de pensar? La palabra arrepentimiento es lo que significa en términos prácticos. Es un cambio en tu manera de pensar. Y Jesús le pidió a la gente eso: cambia tu manera de pensar. Nunca les pidió que dejaran de pensar,
¿sí? Cristianismo no es y nunca ha sido un asunto de vaciar tu mente, es todo lo contrario. Es como llenas tu mente con la verdad de Dios, con lo que Dios declara acerca de Él mismo y lo que Él dice que tú eres, ¿sí? Y eso es lo que Jesús está diciendo ahí y de muchas otras maneras. Entre paréntesis, ¿sabes que precisamente hablando de eso de vaciar la mente, porque luego ya sabe, a los que seguimos a Cristo que nos llaman protestantes, aleluyas, ¿qué otros? Acarreados, ¿qué otra cosa? Locos, bueno, ¿qué otra cosa? Atalayos, sí. Fanáticos, exacto. Esa es como la más común últimamente, ¿verdad? Los fanáticos. ¿Sabes que contrario a lo que la gente en nuestra cultura piensa, la fe judeocristiana tiene más de 4.500 años de antigüedad? ¿Por qué digo eso? Porque lo que hace es que el resto de las otras expresiones de fe realmente se puedan ver como nuevas, ¿sí? O sea, nuestra fe, que es esta, tiene 4.500 años. El resto realmente parecen sacadas de aquí, de algún se me va la palabra, de algún híjole, se me fue. Sacado del internet, para que me entienda, pues, ¿no? O sea, como nuevo. ¿Sabes que la religión tradicional en México tiene apenas 1.700 años? O que el Islam tiene apenas 1.400 años. Y ambos, aún así, ambos fueron resultado del cristianismo, el primero, y el otro el resultado del judaísmo. Y no al revés como la gente piensa. La religión tradicional en nuestro país es el resultado de la fe judeocristiana, que es mucho más antigua, ¿sí? Entonces creo que es importante que lo sepamos, porque dónde está basada nuestra fe, qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Y eso tiene un fuerte fundamento y fuerte evidencia. No sé si te platiqué, pero hace como 3 años estuve invitado en California y me llevaron a una muestra, no nos muestra, al museo de arte o algo así en California, y estaban exhibidos los rollos del Mar Muerto. Y era impresionante ver pedazos de la Biblia que tenían 2.000 años, 1.500 años, que se conservaron en cuevas que nadie había descubierto. O sea, y eso, todo el mundo de veras, veíamos el pedacito de cosa escrito en hebreo y te quedabas así viéndole como por 3 minutos. No puedo creer lo que estoy viendo. No puede ser cierto, pero es cierto. Sí, no puede ser real, pero es real, lo estoy viendo. No lo podías tocar, no podías tomarle foto para no dañar el pergamino, etcétera. Y luego, esa era una parte. Otra parte que no estaba en la publicidad es que había un montón de arqueología del rey David, del tiempo de Job. Puedes imaginarte, veías quién sabe que te ponían la explicación, decías, no puede ser, no puede ser cierto, pero es cierto. Es real. Lo que yo creo tiene un fundamento enorme, una evidencia avasalladora por donde quiera que tú lo veas. Y eso es lo que yo creo. Yo dije, wow, qué bueno que creo en Jesús y no creo en el Cristo negro, ¿verdad? Qué bueno que creo en Jesús y no creo en el chakra, porque esto tiene fundamento sólido, real, sustentado de miles de años. ¿No le da gusto a usted creer en Jesús? Sí. Donde le puede seguir la huella, el rastro a lo que sucedió, a los hechos históricos hacia atrás. Pero volviendo a nuestro versículo, Jesús le dice a la gente, cambien su manera de pensar. ¿Qué fue lo que Jesús no le dijo a la gente? Jesús no le dijo a la gente, cambia tu manera de vivir. No le dijo, cambia la manera en que haces las cosas, cambia tus costumbres. No le dijo eso. Ve al versículo. ¿Sí? ¿Verdad que a nosotros nos encanta que la gente nos diga lo que tenemos que hacer? Y al día sí, y al día así, y cambia esto, y cambia aquello. A nosotros nos gusta más esa parte realmente. ¿Y cuántos nos damos la tarea a tratar de cambiar nuestra vida? O sea, el espíritu de Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. ¿Y cuántos ya se dieron cuenta que no funciona? ¿Sí? ¿Verdad que uno no puede cambiar la manera de vivir ni las costumbres que uno ya traía arraigadas?
Ahora, escúcheme bien, al decirles Jesús que cambiaran su manera de pensar y no cambiaran su manera de vivir, no, pero entienda, no era menos que eso, pero Jesús apuntó a su manera de pensar, no a su comportamiento. Porque como hemos hablado antes, no puedes cambiar tu manera de vivir, pero sí puedes cambiar tu manera de pensar y renovar tus pensamientos y lo que crea tus pensamientos y lo que va formando los pensamientos de las personas, ¿sí? Mi punto es que todo retorno a Dios, todo retorno, todo arrepentimiento verdadero, todo retorno a Dios comienza con lo que tú piensas de Él. Jesús está hablando con los judíos y les dice, cambia tu manera de pensar en lo que estás pensando sobre Dios. Ellos ya tenían una idea definida de quién era Dios, cómo te acercabas a Dios, cómo Dios te aceptaba, etcétera, etcétera. Dice, cambia tu manera en lo que estás pensando sobre Él. Si realmente tú quieres volver a Dios, si tú realmente quieres conocer a Dios, ¿sí? Comienza en pensar como Dios piensa o pensar quién realmente Él es. Sabes que el primer paso no es, ok, sí, para volver a Dios. El primer paso no es y nunca va a ser, ok, déjale abajo un poco a todo mi desastre. Y luego entonces me vuelvo a Dios, busco a Dios. El primer paso no es, déjame arreglo, ¿sí? Arreglo mi vida, déjame compongo un poco. El primer paso para retornar a Dios no es, compongo alguna de las partes que he echado a perder. No. El primer paso no es, déjale bajo 3 rayitas y entonces cuando ya ande más sobrio, moral o físicamente o mentalmente, entonces vuelvo a Dios, busco a Dios. El primer paso no es, por lo menos compenso algo de lo malo que he hecho. ¿Sí? Le acomodo, le arreglo y compenso parte del mal que he estado haciendo. El primer paso no es, resuelvo mis rollos primero y entonces de alguna manera voy a buscar a Dios y ahí te caigo y te hago caso, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Cuántos han oído ese tipo de cosas? ¿Cuántos dijimos ese tipo de cosas en el pasado? Sí. Pero como el clásico ejemplo, eso es como alguien que está enfermo de cáncer y dice, no voy a ir al doctor hasta que me cure de cáncer. O sea, yo voy al doctor precisamente para que me quite el cáncer, ¿me explico? No hasta que arregle mi estado de salud. Yo no vuelvo a Dios hasta que mi vida esté medio arreglada o compenso algunas cosas y arreglo algunas cosas que están mal. Entonces ya para que Dios me pueda aceptar, entonces ya estaré listo. No, realmente nunca estamos listos. ¿Cuándo es el momento en que retorno a Dios? Justo ahora. ¿Sí? Pero es importante pensar cómo Él es y cómo Él me ve a mí. ¿Sí? Por eso Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, no cambies tu vida. ¿Por qué? Porque realmente ¿quién puede cambiar su vida? Nadie puede cambiar su vida. ¿Sí? Ahora, un cambio de vida comienza. Jesús apuntaba a un cambio de vida, pero comienza con un cambio en tu manera de pensar. ¿Sí? ¿Sabes que los judíos no iban a cambiar su manera de hacer las cosas? Eran por lo general gente muy recta, gente muy justa, gente muy derechos en cómo vivían. Los judíos no iban a cambiar. ¿Sí? No iba a funcionar si de entrada tú les decías, cambia tus costumbres, judíos. ¿Sí? Por eso lo que salió de la boca de Jesús fue el cambio en su manera de pensar respecto a Dios y lo que piensa de ustedes. ¿Sí? Y entonces crean en Él. Wow. Dice el versículo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Wow. ¿Sabes? Vean un momento. ¿Sabes que en la visión cristiana Jesús no nos dice cómo vivir para merecer la salvación? Jesús no vino a la tierra para decirle a la gente, así tienes que vivir para que tú seas aceptado y tú merezcas salvación y perdón. Jesús no vino a hacer eso, para nada. Y hago un paréntesis. En el sistema religioso y filosófico del mundo, los representantes de esas religiones normalmente le dicen a la gente, eso es lo que tú tienes que hacer.
Apégate a esto, cumple con esto, cumple con aquello, y entonces vas a encontrar paz y salvación o perdón o Dios de alguna manera o la fuerza universal va a venir sobre ti, cosas por el estilo. Pero el evangelio no es así. Jesús no vino a la gente a decirle cómo vivir o a qué apegarse. Jesús les dijo: vengan, cambien su manera de pensar y vean cómo Dios es. Vean y escuchen lo que Él piensa de ustedes. Y Jesús por eso dijo: al verme a mí, están viendo a Dios, están viendo al Padre. Vean al Padre. Vino y les mostró el Padre para que dijeran: wow. Sí. Y su respuesta fuera fe hacia Él. Entonces Jesús vino a hacer todo lo contrario. Él vino a este mundo ¿a qué? A perdonarnos y salvarnos por medio de su vida y de su muerte al ocupar nuestro lugar. Es decir, Él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. ¿Sí estamos? Y a través de esa vida realmente podernos salvar. ¿Sabes que la gracia de Dios no se hace extensiva a las personas que superan moralmente a otras? Voy a repetirlo. La gracia de Dios no se hace extensiva o no se extiende a las personas que superan moralmente a otras. No. O sea, a la gente que es mejor que otra en alguna manera moralmente hablando, sino a quienes admiten sus fallas y fracasos en la práctica. ¿Cuántos admiten sus fracasos y fallas? Sí. Reconociendo entonces la necesidad de un Salvador. Entonces a esas personas la gracia le es extensiva, se le extiende y tiene acceso a ella. Y eso es maravilloso, eso es asombroso cuando llegamos a ese punto. ¿Sabes? Por eso el reino de Dios se acercó. Era Jesús mismo. ¿Sí? Y el reino poderoso, maravilloso de Dios se hace visible en la tierra a través de un hombre. Y se acerca. Pero nunca se trató, ¿sí? El punto no era de cómo tenías que vivir para tener o merecer algo. Jesús traía el reino. Él era el reino, era el cielo en la tierra. ¿Sí? Él era un embajador. ¿Sí? Pero no vino a decirle a la gente cómo vivir para entrar o para merecerlo. No. Sí, pueden venir Carlos y Manuel. Me puse de acuerdo con ellos esta mañana. Por eso están sentados ahí. Pásenle los dos. Sí se ve que estamos de acuerdo, ¿verdad? Ponte de aquel lado, Carlos. Aquí quédate tú, man. Un poquito más para allá. Cuidado. Jesús vino como un embajador. El cielo vino a la tierra. El cielo se hace visible. Vamos a decir que Carlos es Jesús, el embajador. Estoy escogiendo al más guapo. O lo cambiamos. No, no es cierto. Vamos a dejarlo así. No, es broma. Carlos es Jesús, viene a la tierra. Él es el embajador. ¿Qué es un embajador? Es un representante de alguien más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Representa su carácter, sus intereses, etc. Y él es la humanidad. El resto de todos nosotros, los judíos incluidos y los gentiles. Los humanos, ok. ¿Sí? Cuando Jesús viene, cuando un embajador llega a un lugar, ¿verdad que no llega al país, a aquel lugar o a aquella tierra lejana, diciéndole a la gente cómo van a vivir? ¿Verdad que no viene diciendo eso? No. Él viene representando a alguien más grande que él, ¿sí? Y viene a mostrar la belleza y la riqueza de la tierra de la cual él viene enviado. ¿Me explico? ¿Sí? No viene y agarra obligando a la humanidad, agárralo así como forzándolo, tratando de jalártelo para allá, para la embajada, ¿verdad? Tratando, hey, tienes que vivir así, si no, no entras. No entras en la embajada. ¿Cuántos han oído de los exiliados que hay un no sé si ya todavía está exiliado en una embajada, Julian Assange, que es ¿quién es él? Es que por algo lo acusan, no me acuerdo.
Es un periodista exactamente acusado. Estuvo exiliado en una embajada. Estaba resguardado ahí. ¿Sí? Estaba en el país, pero estaba adentro de otro país, en la embajada de otro país. ¿Sí? Pero volviendo a nuestro ejemplo, o sea, Jesús no vino a forzar, decirle a la gente, necesitas vivir de esta manera y hacerle de esta manera y con estas costumbres, si no, no entras a mi embajada, no eres bienvenido a mi embajada. No, Jesús vino y mostró la riqueza de Dios y del Padre a todos nosotros para que al verla nosotros, la humanidad, dijéramos, wow, sí. Mi país no es tan hermoso, mi vida no es tan maravillosa, pero lo que tú vienes a decirme y a mostrarme, wow, es asombroso. Yo puedo imaginarme al embajador mexicano en Japón, ¿no? Puedes imaginártelo, ¿no? Llega México con los chiles rellenos, chiles en ahogada, los tacos de asada, los empalmes, las gringas, no las gringas del otro país, sino ¿verdad? Las chorreadas de Sinaloa, ¿verdad, hermana Perla? Las quecas, o sea, las quesadillas, ¿verdad? La coca mexicana. Y los japoneses dicen, el mariachi, ¿no? El pasito duranguense. Y los japoneses dicen, nosotros los japoneses decimos, wow, wow. ¿Se han visto a los países extranjeros cuando escuchan nuestra cultura mexicana y la belleza que tenemos, la riqueza? Dicen, wow, dame chile aunque me enchile. ¿Me explico? Yo quiero eso. Y se maravillan y se toman fotos y les causa una sorpresa y un asombro enorme. Porque así es Jesús. Y el reino se acercó. Pero ahora vean, crean. Cambia tu manera de pensar. Ve cómo yo pienso de ti, ve cómo yo soy. Piénsalo ahora. Y entonces es cuando el reino de Dios somos incluidos en el reino, en la embajada de Dios, en el lugar que Dios nos pertenece. Que ya sabemos, no es un lugar físico, es un lugar en el espíritu, es un lugar adentro en tu corazón, donde ahora perteneces a Dios, donde ahora llegas a ser hijo, amado, aceptado por Dios. Gracias, muchachos. Un aplauso aquí a los actores. Por ejemplo, cuando tú piensas en que Dios te ama y cómo, la manera en cómo te ama, cuando tú piensas en ese simple hecho, esa sola idea tiene la capacidad de revolucionarte por completo, de hacerte volver a Él precisamente. Acompáñeme a Isaías capítulo 49, versículo 15 y 16, un pasaje sumamente conocido. ¿Sabes que los judíos le decían a Jesús, ok, dinos qué hacer? ¿Qué cosas hacemos? Y Jesús les dijo, su trabajo es que crean en mí, a quien Dios ha enviado. Eso fue lo que Jesús dijo. Isaías nos dice lo siguiente: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, dice Dios, refiriéndose al pueblo de Israel. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes, refiriéndose a la ciudad de Jerusalén. Piensa en cómo Dios te ama y la manera en que Dios te ama. Sabes, vean un momento, sabes, entre los judíos no había huérfanos. No me quiten el versículo. Entre los judíos no había huérfanos. En la cultura hebrea antigua, Dios les ordenó a ellos cuidar a las viudas y a los huérfanos como su propia familia, a acogerlos, de tal manera que no había huérfanos o gente desamparada entre la cultura hebrea. Era dificilísimo, casi imposible que un padre o una madre abandonara a uno de sus hijos en la cultura judía. Es decir, Dios está diciendo en ese versículo que realmente es muy difícil que una madre judía se olvide de su hijo para dejarlo a la deriva
y huérfano. Y Dios está diciendo, puedes imagínate, si una madre no puede hacer eso, porque no hay huérfanos en nuestra cultura, si una madre no puede hacer eso, Dios dice, imagínate yo, o sea Dios, ¿crees que vaya a olvidarme de ti? Es decir, es imposible, eso no va a suceder jamás. Jamás. Cuando tú piensas, wow, esta es la manera en que Dios me ama, y esa idea entra en tu mente y corazón, entonces puedes volver a Dios realmente, porque ves la belleza, la riqueza exuberante, muchas veces inexplicable del amor de Dios, y dices, wow, wow, wow. No tengo alternativa, quiero rendirme a esta persona que se llama Jesús, porque veo cómo me ama. Sí. Voy a cambiar de tema, pero sigo en lo mismo. Sabes que muchas veces el cristianismo, como lo dije hace unos minutos, se ve como el idealismo de todo, donde todo trabaja siempre muy padre, y que nunca hay temporadas oscuras, no que nunca, pero que pues yo no debería, o yo no estoy tan expuesto a cosas tan crudas o difíciles como el resto de la gente. Pero eso realmente no es tan cierto. ¿Sabes que mucha gente en la Biblia tuvo dudas acerca de Dios? ¿Sabes que mucha gente tuvo en la Biblia un grado de incredulidad a veces sorprendente acerca de su fe y de Dios mismo? David dudó. Y quiero pintarte un cuadro donde tú puedas ponerte en una posición donde te veas al lado de ellos y puedas decir, híjole, yo también a veces tengo dudas, yo a veces tengo días difíciles. David dudó. Tú puedes leer los salmos y David se preguntaba, ¿dónde estás, Dios? Porque mi vida es terriblemente dolorosa, porque me siento sumamente vacío, porque el dolor es tan fuerte que me ahogo. Y tú puedes ver una y otra vez los cuestionamientos de David muy fuertes hacia con Dios. Y repito, Dios no escondió los trágicos momentos, las trágicas temporadas que seres humanos, fieles seguidores de Dios, tenían y experimentaban, porque es real. Y en el Dios real que ama profundamente, nosotros los que le seguimos, y a lo mejor tú estás animándote a seguirle, tienes que saber que Dios está ahí y que seguimos experimentando esas cosas eventualmente. Job dudó, un hombre justo, un hombre íntegro en tantas maneras y formas, dudó de Dios en su momento crítico y difícil. Pedro dudó. Pedro sentado en la barca, pescando de madrugada, de noche, dudando acerca de quién fue Jesús cuando él ya no estaba y estaba en el asunto de la resurrección. Y ahí está Pedro dudando y haciéndose interrogantes acerca de que fue muy padre lo que vivimos, pero fue eso. Fue un buen sueño, fue una buena ilusión, fueron buenos momentos, pero tal vez nada más. Y dudó acerca de Jesús. Y lo que nos parecería todavía más increíble es que Jesús también tuvo dudas. Y eso es lo que a mí me causa una profunda reflexión. Porque Jesús en el huerto dudó. No acerca del Padre, no acerca de su amor, pero sí del momento y de la decisión que debía tomar.
que era la más difícil de todas. Pensando en eso, escribí un poema. Dice lo siguiente: pero vi al que perdió toda su esperanza, vi a aquel traicionado por sus amigos, vi al que dio todo quedarse sin nada, vi al que amó sin límite recibir odio, escarnio y olvido. Vi al más fuerte verse como el más débil, vi al más sabio verse como el más estúpido, vi al más amable y gentil ser golpeado con desdén y con burla. Vi al que vivió la vida más asombrosa sufrir la muerte más tormentosa. Vi al que es sol del cielo apagarse bajo profunda oscuridad. Vi al que es agua viva morirse de sed en esa cruz. Vi al que compartió con toda su vida quedarse desnudo y en total soledad. Vi al que dio la cara por todos recibir la espalda de todos. Vi al que vino a salvar ser juzgado y señalado por todos. Vi al que recibió y aceptó a todos ser rechazado y menospreciado por la mayoría. Vi al que trajo esperanza real, presente y futura, gritar: ¿por qué me desamparas? Vi al que vino a quitar el dolor y el sufrimiento, a abrazar el nuestro como propio. Vi al que tenía íntima y eterna relación con Dios ser absolutamente separado de Él. Vi al que tenía todos los derechos por ser Dios, abandonarlos para no tener ninguna ventaja. Vi al autor de la fe dudar en el huerto. Vi al que le dio aliento a todo ser vivo morirse asfixiado. Vi a Jesucristo, el Hijo de Dios, quedarse huérfano. Ese es el cristianismo. El cristianismo donde hay dolor, donde hay soledad, donde hay quebranto, donde es real la persona. Jesús fue real. Y Jesús vivió todas estas cosas, las experimentó en sangre propia, en cuerpo propio. Y digo todo esto porque, ¿sabes? Tú y yo necesitamos hacernos grandes preguntas, tener grandes interrogantes, para entonces tener grandes e importantes respuestas. Sí, porque todos aquí vamos a enfrentar momentos y temporadas difíciles, todos, temporadas oscuras y hasta desesperantes en la vida. Y Jesús lo advirtió: iban a venir vientos, no airecitos, ¿verdad? Vientos, y un viento fuerte golpea muy fuerte. ¿Cuántos han visto levantar techos y tumbar árboles? Seguramente, o en videos por lo menos. Jesús dijo: iban a venir vientos, no un soplidito. ¿Sí? Jesús dijo que iban a venir ríos, no arroyitos o riachuelos en la vida. Iban a venir cosas fuertes. Han visto videos seguramente de ríos cuando vienen impetuosos, arrasando con todo lo que viene, y se iban a golpear tu vida. Y todos vamos a pasar por cosas así en la vida. Y los vientos, escúchame, levantan toda clase de cosas. En ocasiones hasta oscurecen el ambiente de un lugar, el polvo que se levanta o todo lo que está alrededor de un viento muy, muy fuerte. Y muchas veces nuestro ambiente o nuestra circunstancia va a estar oscuro y nuestro ambiente va a ser sobrio y difícil porque los vientos van a soplar. Los ríos cuando vienen fuertes sí, con mucha fuerza, traen revueltas muchas cosas. Y muchas veces los ríos en nuestras vidas van a traer revueltas muchas ideas y muchos sentimientos encontrados y emociones y circunstancias que a veces ni siquiera quisieras pensar en ellas, pero están ahí porque van a venir ríos y van a golpear. Y Jesús dijo en Mateo 7 que unos iban a caer y otros iban a quedarse firmes en el camino.
Sabes que el cristianismo no siempre son certezas, no siempre. Yo he tenido dudas. Y no porque dude del amor del Señor, pero en el sentido de que no siempre tengo certeza de todo. Y a veces tengo temor. Y a veces me acoge la incertidumbre en temporadas. No un día, no una noche, no 3 días, en temporadas he vivido con incertidumbre. El cristianismo no es siempre victorias y alegrías. Recuerdo la palabra que Dios nos dio en enero para la iglesia. Habrá muchas batallas. Y yo dije, ok, pero grandes victorias. Yo tengo esperanza de eso. Y sí que hemos tenido muchas luchas en muchos sentidos. ¿Sí? Alguien dijo lo siguiente: una fe sin dudas es como un cuerpo humano carente de anticuerpos. Wow. Dice, las personas van por la vida demasiado ocupadas e indiferentes, sin hacerse preguntas difíciles respecto al porqué de lo que creen. ¿Por qué creo lo que creo? Dice, esas personas van a verse indefensas cuando sufran una experiencia difícil o traumática, o sea, un viento, o sea, un río golpeando, o se enfrenten a las interrogantes de los escépticos. Este autor dice, la fe personal puede venirse abajo de la noche a la mañana si no se han dado respuesta a dudas propias, ¿sí?, tras cuidada reflexión. ¿Sabes? He visto mucha gente honesta, buena onda, que sinceramente, honestamente querían seguir a Cristo. Estaban en una iglesia como esta, pero no se hacían las preguntas correctas o difíciles de la vida. ¿Por qué creo lo que creo? ¿De veras Dios me ama? ¿De veras Dios me ama como dice el verso? ¿De veras es así de impetuoso? ¿De veras es así de implacable? ¿De veras es así de imparable que nunca me olvidaría? Porque no lo siento, no lo he experimentado. Y muchas veces la gente camina sin hacerse esas preguntas. Y cuando viene algo difícil de la vida, pierden la fe de la noche a la mañana. Y es triste el cuadro, pero lo he visto suceder muchas veces. Y cuán necesario es nuestra reflexión. Dice, los que seguimos a Cristo deberíamos reconocer la existencia de sus propias dudas, esforzándose por darles respuestas. No basta con adherirse a determinadas creencias por tradición heredadas. ¿Sí? No basta que tú creas algo, que alguien te platicó, pero que tú en lo personal no tienes la certeza de que es real, de que este Dios es como Dios, como dice que Él es. ¿Sí? Mis hijos no pueden heredar mi fe. Ellos tienen que hacerse sus propias preguntas e interrogantes y experimentarla por ellos mismos, porque no se hereda aunque su papá sea el pastor. ¿Me explico? Y uno se pregunta. Yo me acuerdo, siendo un adolescente, me preguntaba, ¿verdad? Me acuerdo que de alguna manera me empujaba mi familia a tomar el catecismo para hacer todo el otro ritual. Y yo decía, pues es que no sé, no estoy seguro. Y yo veía la cosa como que no me gustaba, como que no me sentía a gusto. Y decía, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Y me acuerdo que un día un primo mío, y lo digo sin afán de criticar a nadie, me agarró así, literalmente me llevó arrastrando a Cristo Rey aquí a la Valle del Sur a tomar la hostia. Y ahí voy yo así, no. Para empezar me daba pena, ¿verdad? No sabía qué era la hostia, no sabía, o sea, me explico. Yo iba a las kermeses a comer tamales, ¿no? Pero ya el rollo ritual, yo no me incomodaba, etcétera, etcétera. Y me hacía preguntas. Sí. ¿Sabes que en su encuentro con Tomás, Jesús no lo amagó a rendirse ante la duda? ¿Qué fue lo que preguntó Jonás? Hasta no ver. Tomás, ¿qué dije? Jonás. Ahora sí que hay Jonás. Se parecen. Tomás, hasta no ver, hasta no tocar, yo no creo. Jesús no lo amagó a rendirse de su duda, de su pregunta,
sino que Jesús dio cumplida respuesta a la demanda de una mayor evidencia. Dice, ven, acércate, toca. Y Judas mete su mano. Perdón. Tomás, para acordarme. Acércate, Tomás. Y Tomás mete la mano, el dedo. El dedo de la mano. Y Tomás puede darse cuenta y su incredulidad ser respondida. No se quedó sin una demanda cumplida. En otro incidente distinto, Jesús se encuentra con un hombre lleno de dudas, Marcos 9:24, que le dice a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Es decir, ayúdame con mis dudas. En respuesta a una admisión honesta, Jesús le bendice y hace que su hijo esté completamente sano. Sus dudas quedaron resueltas. Sí. Porque Dios no jamás va a pedirte que te rindas ante la duda en ningún momento. Sí, en ningún momento. Dios siempre está dando la bienvenida a los que a veces tenemos interrogantes, donde preguntamos, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué sucede de esta manera? Sí. Y Dios siempre va a buscar la manera de responderte. Le he preguntado a Dios muchas cosas últimamente. Y en algunas Dios me ha respondido. Este poema que escribí es precisamente una respuesta a cosas en mi corazón. Y me trajo tanto consuelo a mi alma al ver a Jesús pintado de esta manera. Sí. Pero tenemos que ponernos en la piel que ya tenemos, pero experimentarlo de tal manera que te des cuenta de que yo necesito preguntar cosas a Dios. Yo necesito que Él me escuche, yo necesito que Él sienta lo que siento. Sí. Y Él pueda responderme. Y Dios está aquí, y Dios siempre está a tu lado para poderlo hacer. Siempre, siempre. Incluso cuando no lo sientas. Él está ahí y Él es nuestra respuesta. Y Él traerá las respuestas. ¿Sabes? Cuando gente te pregunta acerca de tu fe, tu familia, tus amigos, entonces tú puedas decir, la respuesta es esta. Entiendo lo que me preguntas. No te desecho, no te hago a un lado. Entiendo tu interrogante. Y ¿sabes qué? Esa es la respuesta. Dios me respondió. Dios me dijo precisamente en un momento así, y que yo no sabía qué era, por dónde. Yo no le veía la luz por ningún lado, pero Dios me respondió. Jesús se acercó a mí y me dijo, mete tu mano, mete tu dedo. Y encontré respuesta. Sí. Porque creo lo que creo es importante. Y si tú no has experimentado este amor asombroso, necesitas preguntarte, ¿por qué no lo he conocido? ¿Por qué no lo he experimentado? Sí. Y si no has creído en Jesús, preguntarte, ¿por qué no creo aún en Él? Estábamos el otro día en el grupo. ¿Puedo contar la historia de tu hijo? Sí, gracias, Edgar. Estábamos en el grupo de hombres en casa de Edgar hace un par de semanas y pensando en lo que estoy hablando ahora, le dije a uno de sus hijos, le dije, hey Fernando, ¿por qué no vienes a la iglesia el domingo?
empezó como que no saber qué contestarme, y creo que me dio un par de respuestas así muy sencillas. Y yo le dije, si tú me convences a mí, ¿por qué no venir el domingo a la iglesia? Yo me brinco de religión. Si tú me das los argumentos y las evidencias, ¿por qué es mejor hacer lo que tú haces el domingo? Va, yo me voy contigo. Y se me quedó así. Dame una razón muy buena para decir, es mejor hacer lo que tú haces el domingo que lo que yo hago el domingo. No encontró. Entonces cuando yo vi que ya no supo qué responderme, yo tengo muy buenas razones, muchísimas, para decirte por qué es mejor estar el domingo en la congregación. ¿Quieres oírlas? Ok. Y empecé a hablarle un par de cosas de esas. Sabes que mucha gente realmente no sabe por qué cree lo que cree, ni por qué hace lo que hace. Sí. Pero muchas veces nosotros tampoco. Te voy a responder porque yo estoy aquí. Y lo acabo de decir hace unos minutos. Estoy aquí porque hace 30 años a un niño pobre, sin esperanza y la lástima de la familia sentado allá atrás, oyó de Jesús y le conquistó el corazón. Por ese amor, por ese mensaje, por ese Jesús, estoy aquí. Por eso hago lo que hago. No porque me dan un sueldo, no porque tengo un micrófono, no por ninguna razón que uno se pueda imaginar. Mi esposa no me obliga a predicar, ni lo hago porque me encanta hacerlo, pero no lo hago por ninguna razón, Padre. Lo hago porque Jesús me amó y me sigue amando y me sigue amando y me amará el resto de mi vida con todos mis defectos y virtudes. Pero tú, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué vienes aquí? Sí. Y si este amor te cautiva y sabes que Él no te va a olvidar, créeme. O sea, si he faltado 5 domingos a esta congregación, en 30 años son muchos. Y eso porque me fui de vacaciones y me obligaron a descansar. Probablemente ningún domingo me he enfermado. Me enfermo el lunes y el miércoles, el jueves. El domingo jamás me he enfermado. Por si le sirve a alguien. Sí. Pero es su amor. Y aunque de repente tengo grandes interrogantes, voy a Él y le digo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Respóndeme. Y Dios viene a nuestro lado. Sí. Cuando perdí a mi mamá hace 21 años, acaba de cumplir 21 años de fallecida, estaba yo en el cuarto del hospital y preguntándome muchas cosas. Y cuando me preguntaba con el cuerpo inerte de mi madre, solo con ella, y las muchas dudas y preguntas en mi mente, en eso Dios me habla y me dice, abre Ezequiel capítulo 37. Y yo, Ezequiel, ¿cuál libro es ese? Yo ni siquiera sabía que estaba en la Biblia. Nunca lo había leído, tal vez, no sé. Y voy y abro, tenemos una Biblia ahí, y empiezo a leer Ezequiel 37 o 42, no me acuerdo exactamente. Y empiezo a leer y empiezo a llorar y me empiezo a reír porque era la descripción de la mansión de Dios en el cielo, de las puertas, de los pasillos, de los balcones, de los cuartos y las habitaciones enormes. Y dice, wow. ¿Por qué tiene sentido? Déjame explicárselo. Jamás tuvimos una casa propia como familia, nunca. Siempre vivimos en casas rentadas, todo el tiempo. Vivimos como en 10, 12 casas en la Valle del Sur y una en la Benito Juárez. Y cuando yo pude comprar una casa, la primera casa que yo compré se la regalé a mi mamá. Ten, mamá, una casa. La arreglamos, la chuleamos para que se fuera a vivir ella y mis hermanos. Yo me acababa de casar. Nunca pudo habitarla. Murió antes de que eso pasara. Entonces cuando mi mamá muere y yo leo Ezequiel capítulo 37,
Reí, lloré, reí, ¿verdad? Y casi le daba, dame 5 a mi mamá, pero ella ya no podía. Pero, ¿me entiendes? Porque lo que Dios me estaba diciendo, mi mamá me estaba diciendo, y Dios al mismo tiempo dijo: gracias por la casa que nunca pude habitar, qué buena onda lo que hiciste, pero en este lugar tengo balcones, tengo cuartos, tengo pasillos, tengo habitaciones por doquier, y todas son maravillosas en la compañía de mi Jesús. Se acabó el discurso ese día. Se acabaron las interrogantes. Dejé de llorar, me calmé, dejé de reír. Le hablé al médico, al médico, puede llevarse el cuerpo. Ya, asunto arreglado. Jefecita, nos vemos allá. Allá te alcanzo después. Sí, porque Dios está a tu lado y Él responde a nuestra incredulidad y a nuestros interrogantes. Pero quiero que pienses, Él te ama profundamente. Nunca te olvidará. Nunca. Ya conmigo, nunca. Muchachos, vamos a orar y póngase de pie con